poquito de la práctica 1 de control de máquinas eléctricas 2 con base en estructura de microcontroladores y con la plataforma Arduino, ¿no? En este caso, el propósito de esta práctica es analizar y programar un control para un puente H, ¿no? El puente H no solamente permite para los motores de corriente directa, permite el funcionamiento de que gire a un lado y al otro, ¿no? Sino que también para cualquier máquina eléctrica de corriente directa, pulso, relevador, lo que sea, puede intercambiar el flujo de corriente en un sentido o en otro con esta estructura. El propósito de esta estructura es que el switch 1 y el switch 4 estén conectados para que circule la corriente en un sentido. Si invertimos, desconectamos estos relevadores o estos interruptores de potencia y ahora conectamos S2 y S3, la corriente va a ir en otro sentido, ¿no? Entonces, bajo ese esquema se propone en esta práctica dos circuitos. En realidad son el mismo, nada más que uno de ellos, por ejemplo, se utilizan contactores, relevadores de potencia, contactores, una bobina Y una bobina X, unos normalmente cerrados, contactores normalmente cerrados y unos normalmente abiertos para el caso de X, ¿no? Para que en un momento en que Y esté circulando y X no esté activada, circule la corriente en un sentido, gire el rotor en un sentido, alimentando el devanado de campo. En otro instante de tiempo se desenergiza Y y se vuelve a conectar ahora X, abriendo los normalmente cerrados y cerrando ahora los normalmente abiertos, ¿no? Entonces se vuelve a energizar y al final pues ya circula la corriente en otro sentido, ¿no? Entonces hace el cambio de giro. El propósito es que entendamos también que aunque estos son contactores dependientes de X, perdón, tiene que abrirse la energía. Entonces en corriente directa siempre es recomendable tanto abrir o cortocircuitar o interrumpir el positivo como el negativo. Obviamente va a haber un arco eléctrico por la demanda de energía y evitar ese arco eléctrico aquí, ¿no? Entonces se desconecta Y siempre que haya un intercambio de X abierto a cerrado, ¿no? Entonces ese esquema es muy sencillo, es el que vamos a implementar en este laboratorio, en este video. Y el otro esquema es igual, pero se hace con frenado regenerativo. O sea, se utilizan contactores normalmente cerrados de Y para que vaya a una resistencia. Obviamente aquí puede haber un arco eléctrico en la apertura entre X y Y, pero pues es el riesgo que llegamos. Pero la idea es de que en su momento esta resistencia pueda convertirse en su momento a una fuente de corriente directa que vuelva a todo este frenado regenerativo cuando no esté conectado de la fuente de corriente directa. Toda esta fuente de mecánica o de dinámica, de inercia, de movimiento de masa, se vaya por los diodos y se rectifique y al final se vaya como frenado, como un flujo de corriente directa, ¿no? Entonces ese es el propósito de el frenado regenerativo, ¿sí? Pero al final de cuentas el control es el mismo, lo único que cambia es la resistencia y los tiempos, ¿no? Se va a tardar menos tiempo en que en ¿no? Entonces dependiendo de la resistencia que tengamos, va a tardar menos tiempo uno que otro, ¿no? Entonces, y además el freno nos permite que en caso de movimiento mecánico, pues cualquier pulso o eso se vaya todo por corriente directa y se vaya todo por la resistencia, ¿no? Entonces bajo ese esquema nos podemos pasar a Arduino y Arduino lo que nos va a decir en Arduino que tenemos es este esquema, este control, un control de izquierda a derecha. Utilizamos la función milis. ¿Por qué milis y no delay? Porque delay nada más se dedica a contar y la función milis nada más va a capturar en ese instante de tiempo el valor que haya ocurrido. Regularmente milis es en un bit, en un entero de 16 bits. Eso es un long sin signo. Entonces cada vez que reinicie ese tiempo, pues se va a regresar a cero, ¿no? Entonces pasando los 16 bits enteros completos, 2 a la 16 se va a resetear y va a volver a cero, ¿no? Entonces por eso se utiliza una función long sin signo y se compara, ¿no? El tiempo, en este caso con el tiempo del periodo 1, que son en este caso, como son milisegundos, son 3 segundos, y hay un periodo 2 que es de 2 segundos, ¿no? Entonces en el caso de derecha nada más se compara con un periodo de izquierda, se compara con un periodo 0, pues en un periodo 1, el de 3 segundos. Pasando 3 segundos
se prende la salida QX1, que es Q1, que es igual a Y, ¿no? Y se desactiva la variable para que nada más inicialice una vez, ¿no? Entonces ya no tiene que volverse a inicializar pasando ese tiempo, ¿no? Entonces sería concurrente dejarlo que siga contando el tiempo y entre aquí, entonces lo va a seguir contando, pero ya no va a volver a prenderlo, ¿no? Prender algo que ya está prendido, pues ya no es necesario, ¿no? Entonces, en el caso de la función derecha se utiliza muy similar. Ahora se utiliza el periodo 2. ¿Por qué el periodo 2? Para que primero inicie X2, que en este caso es Q2, que es X, o sea, se cierra el interruptor X, y después de cerrarse el interruptor X, pasando los 3 segundos completos, ¿sí? Ambos cuentan el mismo tiempo, pero pasando el interruptor, ahora el interruptor, pasando 3 segundos, acá 2, se prende X, pasando el interruptor, pasando 3 segundos, ahora se prende el interruptor 1, o en este caso Q1, que es en este caso Y, ¿no? Entonces, void setup, donde se inicializan todos los valores, cuáles son salidas, cuáles son entradas. Le ponemos su resistencia de pull up a los 3 botones, izquierda, derecha, paro. Y en el void loop, ¿sí? Creamos estas variables locales para estar censando izquierda, derecha, ¿sí? Y también pues pues paro, ¿no? En el momento en que estemos censando paro, ¿sí? Podría guardarlo en una variable o lo leo directamente de un if, ¿no? Entonces, si leo de las variables que se guardaron y los comparo con el estado de ¿esto para qué? Para que cuando vuelva a apretar izquierda, no vuelva a apretar izquierda por error humano y se vuelve a apagar todo, ¿no? Y vuelve a contar, ¿no? Entonces esto es como un botón de estado de asegurar que ya apreté o ya presioné una vez izquierda, y aquí el derecha utilizo E2 en este caso, y cada vez que apriete izquierda pues pongo E1 en 1, y cada vez que aprieto derecha pongo en este caso su variable E2 en 1 para que ya no vuelva a entrar a este ciclo, ¿no? Y no los vuelva a apagar. Y en paro, pues al final en cuentas, como nada más depende de paro, independientemente de lo que pase, va a parar, entra aquí, detecta y para. Y ya puede llamar a izquierda si cumple la condición de que E1 en este caso, en izquierda E1 esté activado y TEM1 esté activado, ¿no? Tiempo. El temporizador E1 esté activado y E2 en este caso esté activado para derecha, ¿no? Entonces mando a llamar las funciones correspondientes. Y listo. Entonces al final yo ya pudiera pasarme a la simulación. La simulación al final en cuentas nos va a permitir, por ejemplo, en Simulide es un esquema con el puente H. Si observan, depende de X2 y depende de X2, o sea, depende de en la vida real de X, normalmente cerrado, normalmente abierto, le pongo un negado para que en el momento en que sin iniciar ya están activados tanto el interruptor switch 1 y switch 2 de X, y el switch 3 y switch 2 de X están normalmente abiertos, ¿no? Normalmente cerrados, normalmente abiertos, y Y es X1, ¿no? Entonces cada vez que apriete de izquierda va a pasar y van a prenderse, va a activarse en este caso el foquito amarillo que están los normalmente cerrados de X, y Y está activado en este caso, que es el foquito verde, ¿no? Está activado tanto el positivo como el negativo, y gira en un sentido. Aprieto otra vez izquierda, ya está con su candado, su estado E1 para que no vuelva a ocurrir. Derecha, su estado E1 activado, ¿sí? Apaga todo, pasa un determinado tiempo, ¿sí? Cambió, ¿sí? Y ahorita debe de prender en su momento Y, ¿no? Entonces, si aprieto paro, pues aprieta paro para todos, ¿no? Entonces, al final, ahí tenemos el código. Este código en los microcontroladores es que el de izquierda a derecha, ¿sí? Es que estos relevadores, por ejemplo, estas tarjetas se activan en bajo. Entonces, ahí está recibiendo un bajo constante. Y lo interesante es de que cada vez que apretamos, ¿sí? O reseteamos, lo primero que reciben a la salida es un 1, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque por ejemplo, si reciben un 1, pues lo ideal es que en este caso se quede con un 1, para que no cambie de estado. Si recibe un 0 y después recibe un 1, pues hace parpadeo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Entonces lo que necesitamos es que reciba siempre a la salida en control de máquinas un 1, de acuerdo a los microcontroladores. ¿Por qué? Porque si ahorita como lo tenemos programado, que se activa y entrega, se activa en bajo, ¿sí? Y apaga los dos, en este caso ahí están prendidos. Por ejemplo, ahí activa, aprieto el botón de izquierda, perdón, pasa un determinado tiempo, se activa y el otro se queda prendido. Aprieto el de derecha, ¿sí? Deben pasar, los dos se apagan, pasa un determinado tiempo, se apaga uno y se apaga el otro, ¿no? Entonces en este caso pues hay que cambiar el código, en donde tendríamos que proponer que siempre entregue un alto. Entonces recuerden que debemos cambiar los load por hide para que estén apagados. Por ejemplo, en paro debe estar siempre encendidos para el efecto del reset, ¿no? Entonces se compiló, se verificó y ya se subió, ¿sí? Y al subirse, subimos el código. Al subirse el código van a quedarse, reciben un alto y deberían de quedarse en alto, ¿no? Entonces vamos a verificar nuestro código. Sí, efectivamente. Si inicialmente, en el caso de los relevadores, inicialmente no se inician en bajo, por ejemplo, el código está bien y ahora está entregando un alto, un bajo. Si inicialmente no se inicia en bajo, en alto se van a quedar activados, ¿no? Se van a quedar activados hasta que entremos al código. Ahí efectivamente reciben un bajo, ¿sí? Ahí reciben un bajo, ¿sí? Reciben un bajo, entonces más bien inicialmente dejan en bajo. Entonces no reciben hasta que entre al código, ¿sí? Siempre se activan en bajo, o sea, entonces debemos quedar en claro que cuando reseteamos reciben un alto y se quedan en bajo. Entonces, y no se quedan en bajo hasta que empiece a funcionar el código, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, entonces tenemos que cada vez que reinicie en el setup, inicialmente inician las salidas en alto, ¿no? Entonces, debemos dejarlas iniciar en las salidas en bajo, perdón. Tienen que inician en bajo. Inicialmente entran en bajo. Entonces, para que queden en alto inicialmente, pues tenemos que agregar pues, el digital write, ¿sí? Correspondiente en alto, ¿no? Entonces, lo que acá lo tengo, lo puedo copiar, ¿sí? Para que se queden apagados los relevadores. Copiar y lo pego. ¿Sí? Entonces, bajo esta condición, cada vez que iniciemos un reset van a recibir un alto y se van a quedar en alto después de iniciar la configuración, que son salidas, se van a quedar en alto y se quedan en alto a partir de ahí. Entonces vamos a ver si este código funciona. Compilamos, cargamos en la tarjeta, efectivamente ya se queda en bajo, ¿sí? En alto y quedan en alto, ¿no? Entonces ya ahora sí podemos ingresar nuestro código de izquierda, tarda un tiempo, prende, o sea, activa en bajo, derecha apaga un tiempo, prende uno, luego prende el otro y se queda activado. Y el de paro, vamos a ver, ahí está, el de paro para los dos, ¿no? Entonces, ya independientemente que reseteemos, no hay riesgo, ¿sí?, de que inicie en alto, parpadee o active el puente H, ¿no? Entonces, en los microcontroladores aplicados a máquinas hay que tener mucho cuidado. A lo mejor en otros procesos no es tan indispensable, pero aquí en electrónica, para el motor de corriente directa, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque si no sería un corto
en el motor de corriente directa.